Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que les voy a explicar las actividades correspondientes a la semana del 28 de marzo al 1 de abril en su libro de Lengua Materna Español. Y vamos a iniciar esta nueva secuencia, la secuencia número 7, Poemas y Emociones, que se encuentra en el bloque número 2. Nos dice que en esta secuencia identificarás el uso del lenguaje figurado en un poema, así como su musicalidad. Además, leerás poemas en voz alta para compartirlos con otras personas. En la primera actividad nos pide que cerremos los ojos y pensemos en el sol. Luego de realizar eso, vamos a contestar algunas preguntas. Inciso A, B y C. ¿Qué sienten cuando hay sol? ¿Les gusta más el sol o la luna? ¿Qué cosas pueden hacer cuando hay sol? Recuerden, es importante realizar la actividad, cerrar los ojos y pensar en el sol. Después de ello, en la actividad número 2, nos piden que escuchemos la lectura en voz alta que yo realizaré y vamos a identificar las pausas y la intensidad que le da a algunas palabras o frases. El fragmento del poema es El Sol de Monterrey y dice: no cabe duda, de niño me perseguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba, aunque creo que algunas veces los espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Es importante tomar en cuenta la lectura en voz alta, ver dónde hacemos pausas y dónde le damos mayor intensidad. Después ustedes van a leer ese fragmento del poema El Sol de Monterrey, tomando en cuenta lo que escucharon de mí, o sea, de la lectura de su maestro. En la actividad número 4 dice: dibuja en tu cuaderno lo que hayas imaginado con la lectura del poema. Trata de plasmar las emociones que haya despertado en ti. Luego respondemos en el inciso A, ¿quién habla en el poema? Inciso B, ¿a quién está dirigido? C, ¿qué le dice? Y D, ¿qué sentimientos transmite? En la actividad número 5 de su página 113 dice: compartan sus dibujos y comenten qué respuestas a las preguntas de la actividad anterior no pudieron identificar en el poema. El intercambio lo pueden hacer con la persona que estén trabajando allá en casita, con mamá, con papá o alguno de sus hermanos. Dice: elige 2 o 3 poemas que te gusten para trabajar con ellos a lo largo de esta secuencia. Para ello puedes buscar en libros o, si te es posible, en internet. También puedes preguntar a tus familiares qué poemas conocen y, de ser posible, pídeles que te lo muestren. ¿Okay? Vamos a tener a la mano 2 o 3 poemas que nos llamen la atención. Después de eso vamos a trabajar con 2 elementos que es importante tomar en cuenta sobre los derechos de autor. En esta ocasión vamos a mirar los derechos reservados y cuál es la diferencia con los derechos públicos. Aquí tenemos el nombre oficial, es copyright, se pone con, o su símbolo es esa S, la C, perdón, y el nombre oficial de Creative Commons o Creativas Comunes, que es la doble C que tenemos acá. ¿Cuál es el sentido de estas dos formas de derechos que existen? La C significa todos los derechos reservados, o sea, copyright reserved. Y la doble C significa algunos derechos reservados. Aquí tenemos el nombre común, copyright y copyleft. ¿Cuál es la filosofía o principios de estas dos formas de derechos que hay? El copyright significa crear y consolidar una cultura dominante y cada vez más restrictiva sobre las creaciones y las obras de los autores. Quiere decir que todas las creaciones que tienen el copyright
Significa que para poder usar esa creatividad, sea una canción o cualquier otro elemento que haya sido creado por alguien, tenemos que pagar los derechos de autor para poder utilizar mayormente pues, las canciones o poemas, ¿no? Y cuando es un doble C como el que tenemos acá, dice es compartir las creaciones, experimentar y comunicarse con los demás con mayor libertad. Nos quiere decir que el creador de la canción, del poema, le da la libertad a las personas de poderlo compartir sin tener que pagar los derechos de autor. ¿Ok? Aquí nos dice bien, como un resumen de lo que significa el copyright es el derechos exclusivos y el Creative Commons son bienes comunes creativos. ¿Por qué estoy hablando de esta parte? Porque en su página 114 van a trabajar sobre este aspecto de los derechos de autor y el plagio. Cuando no pagamos los derechos de autor y utilizamos ese elemento creativo, estamos cometiendo plagio o un robo como comúnmente se conoce, ¿no? Vamos a leer las situaciones que nos plantean ahí sobre Ana y Simón y vamos a contestar. Es importante que acá recibamos la ayuda de un adulto para ir entendiendo esta parte de pagar los derechos de autor o cometer plagio. Después de eso nos vamos a la página 115, sesiones 3 y 4, dice me configuro. Quienes escriben poesía usan las palabras de forma distinta a como se utilizan en la vida cotidiana. Entender un poema consiste en interpretar ese uso especial del lenguaje. Número 1. Lean en coro este segundo fragmento de El Sol de Monterrey. Tenemos que leer este fragmento que tenemos acá. Y después de ahí vamos a contestar el inciso A. Dice, comenten, las naranjas pueden arder como ascuas, o sea, trozos de carbón que brillan sin dar llama. ¿Es posible que un pavo real sea pariente del sol? Inciso B. Expresen con sus palabras lo que quiso decir el autor al usar esas expresiones en el poema. Estamos hablando del sentido figurado y aquí nos los explican en la parte de abajo. Dice, como pudieron observar en el fragmento, las palabras que se usan en la vida cotidiana como corredores, naranjas, pavos reales o garza siguen refiriéndose a los objetos o animales que conocen. Sin embargo, al asociarlas o compararlas con otras, generan una interpretación que no es la habitual. A esta interpretación se le conoce como sentido figurado y es una característica del lenguaje en los poemas. Continuamos en las siguientes páginas 116 y 117. Dice, para comprender mejor el sentido figurado en los poemas, realicen las siguientes actividades. Hagan una primera lectura de los poemas que consiguieron y guardaron en sus carpetas con ayuda de su maestro. Lo van a realizar con ayuda de su papá o de su mamá o de un hermano. Identifiquen en qué parte se hacen comparaciones entre una cosa y otra. Pongan atención a las palabras que refieren a cosas que adquieren cualidades humanas. B. Registren sus observaciones en su cuaderno y anoten las partes de los poemas donde aparecen. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, a la noche del 15 de septiembre de 1810. Aquí nos dan los elementos de las comparaciones o sentido figurado que se está utilizando. Dice, ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada en que la patria arrojada rompió al fin su esclavitud. Dice, la patria es un concepto abstracto, pero el poema lo utiliza como si fuera una persona, porque puede romper algo. En todos los fragmentos hay diversos usos del sentido figurado. Aquí tenemos otro ejemplo. Continuamos. Ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día, yo siento que el alma mía canta algo como un laúd. En estos versos se compara el alma con un laúd, es decir, un instrumento musical de cuerda que parece una guitarra pequeña. En la comparación también se emplea el sentido figurado. Analizamos todos esos ejemplos que nos proponen en esta parte.
y realizamos las actividades de la página 117. Dice, lean en voz alta los versos del poema anterior que tienen sentido figurado. Y tenemos varios incisos que debemos de ir realizando paso a paso. Cuando leímos el verso que dice Sol de la Independencia, lo hicimos con voz más alta y un poco más lento, porque el sol nos hace pensar en algo muy grande. Esto nos hizo entender por qué el poeta habla de la independencia con tanta emoción y la compara con el sol que sale y termina con la noche. Las sesiones 5 y 6, música en las palabras. Dice, ¿sabías que cuando hablas también cantas? Tu boca es como la caja de resonancia de una guitarra. Todas las palabras de todas las lenguas son musicales. Los poetas aprovechan esto y lo afinan al escribir sus textos. A continuación conocerás más al respecto. Se observa el poema en zapoteco de la página siguiente. Al lado aparece la traducción al español para que comprendas de qué trata en caso de que tu lengua materna no sea el zapoteco. Sin embargo, enfócate en la versión original y nos dan varios incisos ahí que en la página 118 ya tenemos algunos ejemplos que están subrayados con color azul o que está indicado con color rojo o que está encerrado con color verde. Tenemos que seguir esos ejemplos. Y vamos a iniciar con lo que es el análisis de la aliteración, pero lo vamos a ver en las siguientes clases en línea de la próxima semana. También vamos a revisar esta parte, dice, consiste en la repetición de letras y sílabas, el ruido con que rueda la ronca tempestad. La aliteración es evidente en la repetición de la R en este verso. ¿Ok? Y vamos a leer en su libro de lecturas La niña y la estrella de Rubén Darío. Pues muy bien, mis estimados alumnos, esta fue la explicación de las actividades correspondientes a la semana del 28 al 1 de abril. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el aula de clases. Hasta luego.